Buen día, hermanos. Es un gusto poderles acompañar el día de hoy, poder continuar con el estudio de Lucas ya en la recta final, ya tocando el último capítulo. No deja de ser sorprendente este último capítulo, no deja de mostrarnos a Cristo, pero pasamos de ver a aquel siervo sufriente que pasó por un tiempo duro donde sufrió físicamente, donde hubo mucho percances tanto para los discípulos como para Cristo y muchas cosas estaban pasando en el momento y luego esto, la llevada al sepulcro y ahora Cristo resucitado de un siervo sufriente al Hijo de Dios triunfando sobre la muerte y es lo que hoy vamos a ver o continuar viendo en el capítulo de Lucas 24 desde los versículos 13 al 32. Y antes de empezar el día de hoy, me gustaría que tengamos presente estas dos preguntas. ¿Cómo está tu corazón hoy domingo mientras te encuentras aquí sentado recordando a Cristo, alabándole con los himnos que hemos cantado, meditando en su palabra y preparándonos para el tiempo de la cena? ¿Cómo está tu corazón hoy domingo? Hoy miraremos la historia que pasa durante un momento, durante un camino de dos de los discípulos de Cristo, el camino a Emaús. Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿se encuentra alentado y animado o desalentado y como frío tu corazón? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está hoy tu corazón? Entendiendo que vamos a alabar a Dios, que le hemos alabado cantándole, que vamos a estudiar su palabra y que vamos a poder compartir en un momento la cena. Pero, ¿tu corazón está alentado, animado o desalentado y con un poco frío? No sé si hoy en tu casa está haciendo mucho frío o estás muy abrigado. No hablo de una sensación térmica, hablo de tu corazón. De camino a Emaús se llama o le ponen normalmente a esta parte, a este pasaje bíblico en las Biblias que nosotros tenemos. Y antes de entrar a mirar Lucas 24, 14 al 32, hay algunas cosas que dentro de lo que miraba el pasaje y miraba como un hombre que se llama John Stott decía que el cristianismo en su misma esencia es una religión de resurrección. Aunque cuando hablamos de religión siempre tratamos de mirar tipos de religiones, pero lo que quería decir este hombre es que la esencia de ser cristiano, la esencia de poner nuestra confianza en Cristo, se basa en que Cristo no se quedó sepultado, sino que Cristo resucitó. El concepto de la resurrección, de lo importante que es que Cristo haya resucitado, es la médula del cristianismo. Es algo que es, por eso la palabra médula, si se quitara de nuestro cuerpo la médula, nuestro cuerpo no se podría sostener. Pasa lo mismo con el cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro cuerpo, nuestra fe no sería útil. Y lo vemos cuando Pablo también lo decía en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, incluso esto que estamos haciendo ahorita, pues es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Entonces, este capítulo de Lucas 14 es muy importante porque vemos a Cristo resucitado y estando en momentos de comunión con diferentes personas. El mensaje del Evangelio se fundamenta en la muerte y resurrección de Jesús. Si me quieren acompañar a leer 1 Corintios 15, 1, 8 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ellos. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos.
tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y vemos cómo este mensaje es importante, porque esto era lo que empezaron a transmitir luego de que Cristo resucitara. Lo que el mensaje que empezaron a transmitir los apóstoles fue precisamente esto. Ellos fueron testigos de la resurrección. Y el énfasis del libro que continúa después de Lucas, no hay Lucas 25, pero sí el libro que continúa es Hechos, hace énfasis en esto, en la resurrección de Cristo y cómo muchos de los que fueron testigos empiezan a comunicar este mensaje a otros. Es muy importante porque estas apariciones que vemos en Lucas 14 hacen que sea relevante lo que también llega a pasar en el libro de Hechos, en lo que nos cuenta el mismo Lucas sobre los hechos que empieza a pasar, los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los apóstoles. Algo importante que vemos en Lucas 24 es que cuando los creyentes descubrieron que Jesús estaba vivo, eso hizo una tremenda diferencia en su vida. Lo vemos antes en la parte de la resurrección con María Magdalena y el momento en que vivieron con los ángeles en Lucas 24, 1 al 12. Lo vamos a ver ahorita en el camino de Emaús y lo seguiremos viendo ya al finalizar de Lucas, cómo los creyentes cuando veían a Jesús vivo los impactaba y eso marcó la diferencia en cómo concibían al que seguían, a Jesucristo. Y como antes de esto, miramos y vamos a hacer hoy un énfasis en Lucas 24, 13 al 32 en dos personas. Que si les hubiera hecho la misma pregunta que les hice al principio, ¿cómo está su corazón hoy? La respuesta de ellos sería, estamos desalentados, no sabemos ahora qué va a pasar. No estaban en ese momento muy seguros de lo que estaba pasando y vemos cómo Jesús entra en escena y les cambia el momento en el que estaban. Hoy estudiaremos cómo Jesús se le aparece a dos hombres en el camino a Emaús y tienen una comunión sin igual. Les acompaño ahora sí que después de esta introducción de casi 8 o 9 minutos, miremos Lucas 24, 13 al 32. Acompáñenme a leerlo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y así con esta pregunta termina el pasaje que vamos a ver hoy. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Bueno, vamos a leer de nuevo el versículo 13. Dice el versículo 13 de Lucas 24, versión Reina Valera 60. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Emaús era una aldea pequeña, no era un pueblo muy grande, pero estaba cercano a Jerusalén. Ahora, la distancia entre Jerusalén y Emaús era aproximadamente 60 estadios, eran entre 11 a 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Los dos hombres que caminaban en Jerusalén eran discípulos de Jesús. Había un desaliento en ellos, pero la verdad es que no tenían razón para estar desalentados. Miremos el versículo 14. Decían, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras ellos caminaban, conversaban al respecto de los sucesos que habían pasado. Ya veíamos antes de Lucas, o al inicio de Lucas 24, el suceso que hubo en el sepulcro de Jesús, cuando María Magdalena y Juana y María iban a visitarlo al sepulcro de Jesús, como era una costumbre cuando se enterraba días después a un muerto, se iba y se visitaba su sepulcro. Habían hablado sobre esos sucesos, comentaban qué podrían significar esos acontecimientos, habían oído los informes de estas mujeres de que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo, pero no lo creyeron. Ellos decidieron irse a Emaús. Habían esperado algo y era que Jesús redimiera a Israel. ¿Y por qué decimos que estaban esperando esto? Porque si leemos unos versículos adelante, vemos cómo en el versículo 21 ellos hablan sobre esto. Y dice lo siguiente, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Cuando decían teníamos la esperanza, es como que ahora no la tenemos. Eso era algo que teníamos, pero ya no. Por eso es que mirábamos ese desaliento. Vemos también por qué hablaban sobre esto. Cleofas y sus compañeros y su compañero básicamente eran 2 hombres desilusionados, porque con la muerte de Jesús se les esfumaron esas esperanzas acerca de Israel. ¿Y cuáles eran esas esperanzas? Vemos en Lucas que él cita cosas que iban a pasar o que iba a hacer Jesús. Vemos en Lucas 1:68 donde se dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Esperaban que Jesús redimiera a su pueblo. Lo estaban viendo literal, como que librara a Jesús del momento de opresión por parte del Imperio Romano. Vemos también más adelante en Lucas 2:30 al 32, hablando sobre el niño que se estaba viendo en ese momento, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esperaban que Jesús llevara a gloria al pueblo de Israel, que liberara a este pueblo y que Israel fuera un pueblo glorioso. Más adelante vemos en Lucas 2:38 donde también se hablaba en ese momento de Jesús como alguien que iba a cambiar la historia de Israel. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño al que a todos los que esperaban la redención
en Jerusalén. Vemos cómo Jesús iba a hacer algo en el pueblo de Jerusalén y era lo que esperaban Cleofas y su compañero que hicieran. Vemos en Lucas 21-28 también, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y vemos otro pasaje que cita Lucas, en Lucas 21-31, donde hablas de esto que iba a pasar. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Así que Cleofas y su compañero estaban desalentados porque pensaban que ya esa esperanza de esta redención del pueblo de Israel con la muerte de Cristo, pues ya no iba a suceder. Pero esto era lo que pensaban Cleofas y su compañero. Sus esperanzas estaban destrozadas. Y acá pensemos en esto. Tenemos la impresión de que estos hombres estaban desalentados porque Dios no hizo lo que ellos querían que hicieran, ¿sí? Y Dios sí lo iba a hacer. Dios sí va a rescatar al pueblo de Israel, sí lo va a redimir. Pero ellos se quedaron con la gloria de ese reino, pero no lograron comprender ese tiempo de sufrimiento que vivió Jesús. Miremos el versículo 15 al 17 de Lucas 24. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cleofas y su compañero trataban de hacer lo mejor que podían dentro de su mente humana, dentro de su limitante como hombres humanos. Ellos trataban de entender la situación, trataban de entender esto que había pasado con María Magdalena y las otras mujeres y los ángeles, trataban de entender estas promesas que tenía la palabra de Dios frente al futuro del pueblo de Israel y cómo Jesús iba a ser el actor principal en esta redención. Ellos estaban limitados en cuanto a ese conocimiento que poseían, pero les faltaba la clave, algo importante de entender que estaba en las Escrituras, y es que el Mesías debía sufrir, que este Cristo que ellos seguían tenía que pasar por este sufrimiento y morir antes de que pudiera entrar a la gloria de Dios, de que pudiera estar de nuevo a la diestra de Dios. Esa era la clave que pasaba en este momento cuando Jesús entra en el camino a Emaús. Entra y se acerca a ellos. Y Jesús les empieza a proveer esta información mientras caminaban y conversaban en el camino. Leámoslo en el versículo 15 al 17. Vemos ahora que dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí estas cosas dentro de su límite mental, por decirlo así, que todo lo tenemos cuando hay cosas que aún no podemos comprender. Hablaban de esto, Jesús se acerca y camina con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, estaban limitados para que no le conociesen. Jesús, con toda la gracia, camina al lado de ellos y escucha su conversación viva y animada, y esto lo vemos porque en el versículo 17 les dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Sin duda, ellos seguro le empezaron a citar varias profecías del Antiguo Testamento y trataban de recordar lo que Jesús les había enseñado, pero no podían hacer sentido a lo que decían. Y ahí es donde empezamos a mirar cómo le responden ellos. Dice, respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y él le dice, ¿qué cosas? ¿No? Jesús les comenta qué cosas, pero seguro que ellos estaban pensando en, bueno, con todo esto que pasa, ¿fue la vida de Jesús un éxito o un fracaso? Posiblemente se lo pudieron preguntar. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Había algún futuro en la nación de Israel? Entonces vemos cómo ellos entran en esta escena y vemos cómo Jesús le contesta, bueno, ¿qué cosas son las que ustedes vienen acá hablando que yo no sé? Obviamente Jesús sí sabía, y él sabía todo lo que había pasado y todo lo que venía por pasar, pero él era el centro de todo lo que había sucedido en Jerusalén y ahora les preguntaba que qué había sucedido. Es muy curioso ver esto porque Jesús
quiere entender qué está pasando en el momento en el presente, no porque no lo sepa, sino porque quería saber ellos qué pensaban acerca de lo que había pasado. Qué paciente es Jesús, qué paciente es Dios con nosotros al escucharnos decirle lo que Él ya sabe, que seguro se lo empezaron a decir ellos. Vemos en Romanos 8:34, donde Pablo afirma lo siguiente: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Nosotros podemos acercarnos confiadamente a Jesús, a Dios por medio de Cristo, con libertad de palabra, y decirle, bueno, Señor, algo está pasando en el momento que no lo entiendo, ¿sí? Que no sé por qué en este momento pasó X o Y situación. Así como los discípulos de Jesús, como Cleofas y su compañero, le empezaron a decir a Jesús las cosas que habían sucedido. Nosotros podemos acercarnos a Dios y contarle esas cosas, no porque Dios no las sepa. Jesús en ese momento sabía que todo lo que había sucedido, Él fue el centro de todo lo que sucedió. Dios también sabe lo que sucede en nuestras vidas y Él sabe lo que va a pasar también. Pero podemos, por su gracia, por su misericordia y por su paciencia con nosotros, acercarnos confiadamente ante el Señor, exponer nuestra situación, abrir nuestros corazones. Si estamos desalentados, pues mucho más, no alejarnos del Señor, sino acercarnos y de seguro Él nos ayudará. Dice la palabra en Salmo 62:8, la Biblia dice en la versión Nueva Traducción Viviente: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Básicamente eso es lo que estaba haciendo Cleofas y su compañero, decirles lo que en el momento ellos tenían en su corazón. Habíamos tenido la esperanza de que Cristo nos liberara, pero han pasado 3 días y estamos desalentados. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor. Dice la palabra en Hebreos 4:16 en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más lo necesitamos. Y cuando más lo necesitamos. Y qué bueno que es el Señor, y gloria a Dios por Cristo, porque cuando más Cleofas y su compañero necesitaban de la gracia y la misericordia de Dios para entender todo lo que estaba pasando, Jesús mismo se les acerca. Y vemos lo que pasa. Leemos en Lucas 24:19 al 24. Entonces, después de que ellos le contaron todas estas cosas a él, él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y acá vemos cómo mientras hablaba Cleofas, más se condenaba a sí mismo, o sea, y a su amigo, porque a pesar de que María Magdalena, que las mujeres le habían dicho lo que había pasado, que los discípulos fueron y vieron la tumba vacía, aún así ellos estaban incrédulos de lo que estaba pasando. O sea, ya muchos le habían dado evidencia que Jesús no estaba en el sepulcro. ¿Qué más evidencia querían? Había testigos, María Magdalena, los discípulos, muchas otras personas, casi incluyendo todos los apóstoles, Pedro, Juan, que habían visto la tumba vacía. Ángeles habían anunciado a Jesús que estaba vivo. Otros testigos le habían visto ahí y le habían oído hablar. Las pruebas estaban ahí. Ellos ya las habían escuchado de personas cercanas. O sea, no le había dicho una persona desconocida a ellos que Jesús estaba vivo. Era una persona muy cercana a ellos por todo lo que habían vivido durante esos 3 años.
Entonces vemos algo muy interesante y lo dice Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús, de una vez, cuando ellos le comentan, le abren su corazón y le dicen el porqué de su desaliento, Él entra y les dice cuál fue su problema básico. Ellos no creían que los profetas, ellos no creían todo lo que los profetas habían escrito sobre el Mesías. Ese era el problema de la mayoría de los judíos en esos días. Veían al Mesías como un redentor, como alguien que iba a entrar, a conquistar, a liberarlos del imperio romano, pero no lo podían ver como un siervo sufriente. Y eso estaba siendo un problema en su punto de vista frente a entender a quién era Jesús. Al leer el Antiguo Testamento, veían la gloria de Cristo, pero no el sufrimiento. Veían la corona, pero no la cruz. Y hermanos, esto no es muy diferente a los días de ahora. Los maestros de ese día eran muy parecidos a como hoy muchos falsos maestros nos hablan de la Biblia. Nos hablan de éxito, de la gloria, de lo que puedes llegar a conseguir en el nombre de Dios. Pero son ciegos al mensaje de Cristo como un siervo sufriente que entrega su vida por amor a otros y que nos anima a cargar la cruz y a seguirle. Debemos no solo ver la gloria que Cristo tiene, y gloria a Dios por eso, porque Cristo resucita y va a volver, pero también debemos ver el otro lado, y es cómo Cristo sufre por nuestros pecados y cómo aún seguirle nos ocasiona sufrimiento también en algunos momentos o en algunos pasajes de nuestra vida. En el versículo 27 leemos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús empieza a atacar el problema de desaliento y de incredulidad que tenían ellos, y no les empieza a hablar más allá de lo que en la misma palabra de Dios estaba. Y qué bueno es eso, que nos anima a nosotros, hermanos, a si vemos un hermano desalentado, el ejemplo de Jesús es ir a la palabra de Dios y buscar que la palabra de Dios busque y transforme el desaliento en ánimo en uno de nuestros hermanos, en alguien de nuestra familia, en alguien que no conoce a Cristo. Y eso lo dice Pablo. Así que la fe, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto explica lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba abriéndole los ojos a estos dos hombres, abriendo su corazón con la palabra, mientras los tres seguían caminando. Hoy puede ser un día donde si tu corazón está desalentado, vea la palabra de Dios. Fortalece, anímate, confirma y siga adelante con tu fe por medio de la palabra del Señor. Y si tu corazón está animado, pues siga adelante, hermano. No pierdas el ánimo de entrar en comunión con el Señor y meditar en su palabra para buscar que no entres en desaliento. El problema verdadero de Cleofas y su compañero no era que no supieran la Escritura. De hecho, le contaron muchas de las cosas a Jesús de lo que él iba a hacer. El problema estaba no en lo que sabían en su cabeza, sino en lo que estaba pasando en sus corazones. Vemos cómo Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. No les cuestiona Jesús lo que ellos creían, les cuestiona lo que estaba pasando en su corazón. Vemos esto también porque más adelante en Lucas 24:32, como finaliza este pasaje, ellos, los discípulos, llegan a esa misma conclusión y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos? Mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría la Escritura. Así que tanto Jesús como ellos llegan a confirmar que el problema estaba siendo en su corazón.
Hace unos días escuché a un hombre, a un padre, decir a su hijo unas palabras porque su hijo se iba del país. Y cita un proverbio en Proverbios 4:23 y habla sobre tener cuidado con tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y vemos acá un problema de dos discípulos, dos seguidores de Jesús que tenían algo en su corazón, que estaba determinando tener un punto de vista sobre algo que estaba pasando en sus vidas. Cuán importante, hermanos, es cuidar nuestro corazón frente a las circunstancias que estemos viviendo en el momento, ya sean buenas como sean malas. Notemos un momento más adelante, y esto es como lo que dicen como un spoilear lo que va a pasar más adelante en el pasaje, darles un adelanto de lo que van a ver quizás en el próximo domingo en la próxima enseñanza sobre Lucas, y es en Lucas 24:38, donde Jesús en otro momento con otras personas entra a hablar sobre lo mismo y les dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Muchas veces, hermanos, no consideramos el hecho de que Jesús está vivo y que va a volver, porque en nuestro corazón hay perturbación por los momentos en los que estamos viviendo. Podían seguro haber debatido los discípulos del camino de Maús, Cleofas y su compañero, muchos días con Jesús y nunca habrían llegado a una respuesta satisfactoria, porque lo que ellos necesitaban era un entendimiento de lo que la palabra de Dios decía frente a Jesús como alguien que le era necesario sufrir. Jesús mismo, por su gracia, les da esa comprensión. Les abrió las escrituras, les contó las escrituras y ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que Jesús no solo estaba vivo, sino que más adelante se dan cuenta de que estaba allí mismo con ellos. Imagínense esa escena, hermanos. Imagínense ustedes caminando desalentados, como, no sé, hoy yo quiero salir, caminar, no me encuentro bien, vámonos para otro lado a despejar la mente, porque mi corazón se encuentra desalentado. Imagínense esa escena, imagínense al más grande maestro de todos los tiempos, a Jesús mismo explicando los temas más grandes de la historia, explicando uno a uno, paso a paso, toda la Biblia, momentos específicos donde muestra que era necesario que Él muriera, que Él sufriera. Y trayendo así una gran bendición a estos hombres, porque recibían de voz propia la palabra de Dios y estaban abriendo su corazón a este momento. Gracias a Dios, hoy podemos tener su palabra y gracias a Dios, hoy podemos abrir nuestra Biblia y mirar cada una de estas partes donde vemos a Cristo como el siervo sufriente. Génesis 3:15 es un ejemplo, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Desde ahí ya empezamos a ver a Cristo como la promesa de que Dios va a liberarnos de estar lejanos a Él. Y vemos más adelante cómo el Señor les muestra en Génesis 22, o sea, cómo nos muestra en su palabra en Génesis 22, un relato como el de Abraham, colocando a su amado hijo sobre un altar. Ahí también podemos ver a Cristo, vemos a un siervo sufriente en Isaías 53 y muchos otros pasajes que del Antiguo Testamento nos señalan a Jesús. La clave, hermanos, para entender la Biblia es ver a Jesús en cada página. ¿Has visto a Jesús esta semana cuando has meditado en la palabra de Dios? Lucas 24-27 dice esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No les enseñó solo doctrina o solo profecía, les enseñó en todas las escrituras lo que de él decían. Qué bueno es Jesús, que nos aclara por su gracia
su palabra. Qué bueno es Dios que nos permite acercarnos confiadamente ante su trono y nos permite poner en conversación por medio de la oración cómo se siente nuestro corazón y nos lleva a su palabra para aclarar cualquier momento que estemos viviendo en nuestra vida. Vemos en el versículo 28 al 29, luego de que pasa esto, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Estos hombres, más en el versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Estos hombres habían hablado con Jesús mismo. Él había dado una clase magistral de todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento que lo mostraba a él y de lo que el Antiguo Testamento decía sobre Cristo. Y cuando él hizo como que iba a seguir de largo por el camino, ellos le piden quedarse con ellos un poco más. Y es muy importante esto, o sea, ¿por qué ellos querían seguir con este hombre conversando? Y vemos que algo pasa. Ya ellos no estaban desalentados, caminando, había un rumbo a Emaús, pero como que, ya bueno, vamos a Emaús a ver qué, porque pues ya, no, ya, luego de que Jesús les habla, luego de que Jesús interviene en ese momento, cambia la situación. Ellos querían estar cerca de este hombre, lo invitan a estar con ellos, la palabra de Dios les había conquistado y ni siquiera sabían en ese momento que ese extraño iba a ser Jesús mismo hablándoles. Todo lo que sabían en ese momento era que el corazón les ardía en el pecho y que querían conseguir conversando. No sé si a usted le pasaba alguna vez, pero hay una charla tan buena que usted no quiere que esa persona se vaya porque siente que hay una muy buena charla en ese momento y que le está ayudando a su vida. Imagínese ese momento con los discípulos. No querían que esta persona se fuera, estaban atrapados, cautivados, conquistados por la palabra de Dios. Y esto es algo que debemos pensar, hermanos. Mientras más recibimos la palabra de Dios, más debemos anhelar la comunión con el Dios de la palabra. No nos quedemos en leer la palabra y no pensar en lo que pasa después. Siempre busquemos acercarnos a la palabra de Dios, buscando anhelar una comunión con el Dios de la palabra. Esto era lo que querían ya estos discípulos, hablar con este hombre que les explicaba las escrituras. Comprender el conocimiento bíblico nos puede llevar a solo llenarnos de información en la cabeza, pero no tener una comunión con el Señor nos va a llevar a tener un corazón incrédulo. Seguir a Cristo no se trata solo de estudiar la palabra de Dios y ya, es tener una comunión viva y práctica con Él. Recibir la verdad bíblica y andar con Cristo nos llevará a no tener un corazón desalentado y frío, sino un corazón animado y ardiente. Jesús les abrió las escrituras y luego les abre el corazón para que les reconozcan. Ahora sabían por sí mismos que Jesús estaba vivo. Tenían la evidencia de la tumba abierta, los ángeles, los testigos, las escrituras y por si les faltaba poco, el mismo Jesús exponiéndoles la palabra para que ellos tuvieran su propia experiencia personal con el Señor. Qué bueno es Cristo, qué bueno es el Señor. El hecho de que Jesús se desapareció, y lo vamos a ver ahorita en el versículo 30 al 31, no quiere decir que los abandonó, porque seguían con ellos, aunque no pudieran verlo. Y un día le verían de nuevo, un día le verán de nuevo. Versículo 30 al 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Acá, en este pasaje, en este versículo, el partir el pan no se refiere a una comida, no se refiere a la cena del Señor. Hasta donde nos muestra la palabra de Dios, el Señor solo instruyó a los apóstoles respecto a la cena del Señor en el momento en que estuvieron todos en la mesa antes de que empezara el proceso donde lo arrestan y empieza todo el proceso de la crucifixión.
no es probable que en este momento, en este encuentro, el Señor Jesús celebrara la cena. Se les reveló durante una comida común y corriente, una merienda en la tarde. Ya estaba entrando la noche, era una merienda en la tarde. Ellos lo que hacen es que lo invitan a quedarse con ellos y pues en ese momento, como es la costumbre judía, hay una merienda, una comida. Entonces el Señor en ese momento coge el pan, como es la costumbre en los judíos, lo bendicen y luego esto pues ya Él se desaparece de su vista. Pero esto no es como tal una figura de la cena del Señor, es una comida regular. Pero es muy importante lo que pasa acá. Dios regularmente obra en circunstancias y momentos cotidianos. No tiene que pasar algo muy espectacular para que el Señor no obre en nuestras vidas. Debemos aprender nosotros a verle en las cosas diarias, a ver cómo Cristo vive con nosotros. ¿Vivimos nuestros momentos cotidianos con Cristo? ¿Es Jesús nuestro huésped en cada momento de nuestro diario vivir? Cuando salimos por el pan, cuando salimos a comprar la leche, cuando comemos, cuando desayunamos, cuando vemos televisión, una película, ¿Jesús está ahí? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Él está siempre y está en los momentos cotidianos. No obstante, ahora que vamos a celebrar la Cena del Señor y haciendo ya un paréntesis y hablando de la Cena del Señor, debemos siempre ver a Cristo, buscarlo a Él en su palabra, animarnos a no desviarnos en ese momento nuestra mirada de Él, a ver a un Jesús que está por encima de cualquier circunstancia, aún en este tiempo de pandemia, de dolor para muchas personas y de muerte. No debemos quedarnos satisfechos con algo menos que no sea siempre estar al lado de Cristo, porque Él está al lado de nosotros. No debemos quedarnos satisfechos con algo menos que estudiar en su palabra y ir en comunión con Él en oración para abrir nuestro corazón y compartir nuestra vida diaria con Él. La mejor evidencia que hemos la mejor evidencia de que hemos comprendido la Biblia y conocido al Cristo vivo es que tenemos algo emocionante para contarles a los otros. ¿No te emociona la vida de Cristo? ¿No hay algo que te gustaría contarle a la otra persona? Bueno, vuelve al Señor si tienes un corazón desalentado para que Él por su palabra te anime. Más adelante veremos cómo esta historia no se queda acá con estos dos hombres. Los dos hombres salieron de inmediato de Emaús y contándole lo que viene a futuro, ellos regresaron a Jerusalén para contarles a los creyentes que ellos mismos habían encontrado a Jesús, pero cuando llegaron ya los apóstoles y los demás le dijeron a ellos que Jesús estaba vivo y que se les había aparecido a Pedro. Estaban todos emocionados por lo que estaba pasando en la vida de Cristo. ¿Qué diferencia haría si nosotros tuviéramos esta misma actitud que tenían los discípulos en ese momento? ¿Qué diferencia haría en las reuniones, en nuestras congregaciones, aún en estos tiempos que nos toca de modo virtual, si cada persona que se reúne saliera para contar que ha encontrado al Cristo vivo? Y como lo hemos visto en Lucas, en tantos momentos decirle, hoy, hermano, hoy me enteré de cómo Cristo vivió esto, de cómo me enseñó esto, de cómo ha hecho esto en mi vida. Si nuestras reuniones son sin ánimo, sin aliento, sentados en una silla frente a un computador, alabando a Cristo por su vida, por su resurrección, por su segunda vida, es probablemente que no estemos no estemos en realidad andando ni escuchando al Salvador vivo. Si aún estando en estos tiempos estás desalentado por toda la situación, te animo a que veas de nuevo a Cristo, porque estos dos hombres estuvieron desalentados por una situación dura también y difícil dentro de su vida. Terminamos con el versículo 32 donde dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Empezábamos preguntándonos cómo te sientes hoy mientras estás sentado cantando y alabando al Señor. Si tu corazón está animado o desalentado,
si está frío tu corazón en este momento. Pero terminamos con esta pregunta: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Hermanos, continuemos animándonos, orando para que Dios en su gracia y misericordia, por medio de la obra de Jesús, nos transforme de ser unos peregrinos desalentados en esta tierra en testigos entusiastas de la obra de Cristo en nuestra vida, por la gracia de Dios. Seguimos a un Dios, a un Jesús que no está muerto, que vive y que pronto vendrá. A Dios sea la gloria por Cristo y por su palabra. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres muy bueno con nosotros, Padre, porque cuando estamos desalentados, cuando no encontramos la razón de algo que pasa en nuestras vidas o por qué pasa lo que pasa aún en todo este contexto que estamos viviendo, tú, por tu palabra, con tu palabra llegas y nos animas, nos llevas a mirar a Cristo, a quien seguimos. Nos llevas a entender que hay algo más y mejor que lo que está pasando ahorita en este momento, y es que Cristo volverá, que Él prometió no dejarnos solos en este momento, sino que va a volver. Y nos animas a recordar eso, Señor, día a día en tu palabra, que Él transformó nuestra vida y que puede continuar obrando en ella. Padre, ayúdanos cuando nos desalentamos, ayúdanos cuando tenemos un corazón frío, ayúdanos cuando entramos incluso a cuestionar por qué pasan las cosas. Guíanos por medio de tu palabra. No nos dejes desviar nuestro corazón de mirar a Cristo y permítenos entender que por tu gracia y por tu misericordia, Cristo una vez también, como hizo con los discípulos, se apareció en nuestro camino y transformó nuestras vidas. Damos gracias a Dios por tu Hijo y en el nombre de Él oramos. Amén. Gracias.